aspectos formales durante el desarrollo de la charla, les voy a solicitar, por favor, mutear los micrófonos. Para formular las preguntas, tengan en cuenta hacerlas en el chat de la sala, para ser respondidas por el disertante al final de la misma, y de esa manera no interrumpirlo. Dicha esta introducción, a continuación le voy a ceder la palabra al director de la carrera de Ingeniería Electrónica de la Facultad, el ingeniero Gustavo Biao, que nos va a introducir en la charla y los va a saludar. Bueno, ahora veo un inconveniente. Bueno, vamos a continuar. Ya el expositor se encuentra en la sala, pero quiero nuevamente agradecerles una vez más su presencia. Porque porque esta es la motivación que tenemos para continuar con este tipo de eventos e invitamos a todos los jóvenes que nos conozcan como facultad, compartiendo a través de las redes sociales nuestra oferta académica en las carreras de grado y posgrado. Dicho esto, voy a tener el honor de presentar al expositor, especialista ingeniero Víctor Nassini, siendo su currículum el siguiente: especialista en sistemas de control por la Escuela Superior Técnica, ingeniero en electrónica por la UTN Regional Buenos Aires, docente en varias materias del posgrado de la especialización en sistemas de control en la FIE, docente de grado de guiado y navegación en la Escuela Superior Técnica del Ejército, docente asociado de sistemas de control del Departamento de Ingeniería Electrónica del Instituto Tecnológico de Buenos Aires, e ingeniero en investigación y desarrollo en el Instituto de Investigaciones Científicas y Técnicas para la Defensa, CITEDEF. Bueno, Víctor, ahora te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Carlos. Voy a compartir la pantalla previamente. Quisiera saber, Carlos, si se ve la pantalla full. ¿Se ve la pantalla? Sí, se ve perfecto. Se ve perfecto. Sí, se ve. Bueno, perfecto. Muchísimas gracias. Muy buenas tardes a todos. Lo que vamos a hablar en el webinar de hoy es sobre sistemas electrónicos de medición inercial de 9 grados de libertad de bajo costo. Ustedes saben que hoy día el uso de vehículos no tripulados que andan en todos tipos de medios, sea en el agua, en el aire y sobre la tierra, tiene un uso muy difundido desde el punto de vista ya sea militar, en el uso comercial, en el uso de la investigación científica, e incluso, para decir un poquito más, en el uso de los trabajos finales de las universidades. Una plataforma de estabilización del tipo inercial es muy ampliamente utilizado y normalmente se lo denomina como IMU, Inertial Measuring Unit, y suele utilizarse generalmente para aplicaciones de vehículos aéreos, como el avioncito que está arriba. Se puede simplemente para controlar las actitudes del mismo, tal que el piloto del mismo, probablemente es no tripulado, el vehículo no tenga que estar permanentemente corrigiendo las actitudes del mismo bajo las acciones de la influencia del viento, de la turbulencia del aire. Lo mismo sucede para el tipo de embarcaciones, como que figura allá abajo, que está sujeto al movimiento de las olas. Generalmente este tipo de embarcación tiene que tratar de tener una navegación estabilizada, dado que seguramente a bordo debe tener algún tipo de cámara, lo que es importante que la imagen con el cual se registra con el sistema
sean lo posible también estables. Ni hablar ya si estamos utilizando algún vehículo de tipo submarino. Este tipo de vehículo sí o sí necesita un sistema de estabilización, dado que está navegando a profundidades que no tiene alcance visual del piloto que lo maneja desde su base. Y por lo tanto, este tipo de vehículo resulta ser un medio, un sistema que es bastante crítico por el tipo de que se está moviendo, porque cuanto más profundidad se desplaza, la presión del agua es más evidente, o sea, tiene que tener un buen los sistemas para que no se moje. No tener el caso al pilotar disponer de una plataforma estabilizada, porque lo peor que puede pasar es que termine el fondo del mar y no pueda rescatarse. Por otro lado, en el dibujo del medio, abajo, tenemos un cuadrocóptero. Los hay de versiones de 4 hélices, de 6 hélices, de 8 hélices. Bueno, de cualquier forma, este dispositivo sí o sí necesita una plataforma de estabilización, por el contrario de lo que es un avión, dado que el avión naturalmente vuela por la forma que tiene el ala. En este caso, este vehículo necesita la sustentación de sus 4 motores para tener un vuelo controlado. Después arriba en el medio tenemos un vehículo del tipo Segway muy conocido, el que tuvo oportunidad de andar en uno, o ya hoy día los chicos lo utilizan como una forma de patineta, pero bueno, para mantenerse erguido necesita establecer el equilibrio con el movimiento de sus ruedas y por lo tanto también necesita una plataforma estabilizada. Del lado de la izquierda abajo, bueno, tenemos el robot caminante, que generalmente eso es más que nada para utilización en investigaciones científicas, para poder estudiar el comportamiento de los insectos, o también otra forma de vehículo pensado para desplazarse en terrenos muy accidentados, donde hay muchas piedras, pero sí, es fundamental que el cuerpo del vehículo esté estabilizado posible para que no se produzca el volcado del mismo. A la izquierda en el medio, un tipo de vehículos de tipo terrestre, muy utilizado para investigar en otros satélites, en otros planetas, como el caso de investigación lunar, o en Marte, que es fundamental de tener también una plataforma estabilizada para informarle a la estación de Tierra sobre qué medio se está desplazando, o sea, si el terreno no es muy accidentado o si no tiene una pendiente muy inclinada, tal que lo peor que puede suceder en estas condiciones es que el vehículo se vuelque. Es fundamental tener información sobre el terreno que están moviendo para poder evacuar algún accidente geográfico y no se ataque el vehículo. Y arriba de todo, ya con una aplicación netamente militar, de un tanquecito no tripulado para moverse en terrenos peligrosos desde el punto de vista de la tripulación, que también requieren desplazarse sobre terrenos muy accidentados con determinadas pendientes. Es fundamental tener una plataforma establecida, el vehículo nivelado, sortea una pendiente tal que puede volcar el mismo, y a su vez dé la información necesaria a las armas y a los efectuar el apuntamiento adecuado. Bueno, todo este tipo de vehículos que se muestran en la pantalla requieren de alguna otra forma inercial. Bueno, en el mercado los hay de todos tipos de uso civil, de uso militar y por supuesto de distintos costos. Como se ve en la pantalla, se tiene una IMU de muy bajo costo, el cual el mismo se caracteriza por tener dentro de un chip 3 tipos de giróscopos para cada eje y 3 tipos de acelerómetros. Y se dice que es IMEMS porque es un sistema integrado en microelectrónico y mecánico. Y este tipo de sistema se caracteriza porque se alimenta con muy baja alimentación, porque está pensado que va a ser puesto arriba de un vehículo donde generalmente, como habíamos visto recientemente, la mayoría son con propulsión del tipo eléctrica y las baterías son de baja tensión. Entonces es importante que la electrónica tenga una alimentación de baja tensión. Por eso generalmente están pensados para trabajar dentro de 2,3, 5,4, mucho más que 12 volts. Bueno, también este tipo de integrado tiene la capacidad de poder seleccionar por software distintos rangos de aceleración. 2, más menos 2, más menos 4, más menos 8, más menos 16. En el caso particular nuestro, que tenemos que medir la aceleración,
tendríamos que setearlo en el rango -2. Entre más o menos 250, 500, 1000 y 2000 grados por segundo. En el caso de querer medir una revolución de 360 grados, de 500 grados por segundo. El protocolo de comunicación normalmente es de I²C. La mayoría de los sensores vienen de ese protocolo. Hay otros sensores que nos dan una tensión que proporciona la velocidad angular o la aceleración. Hay otros sensores que dan pulso, pero hay otros que dan una palabra serie que puede ser programable a distintas velocidades. Son distintas alternativas que ofrece el mercado y, por supuesto, distintos. Bueno, la idea que es un acelerómetro. Un acelerómetro es un elemento que permite medir aceleración y conceptualmente está constituido por una base y un techo, como se ve como una especie de sándwich, y se tiene en el medio de testeo, que está solidaria a ese techo, esa base, a través de un resorte y un amortiguador. Entonces, el sándwich se desplaza hacia arriba, hacia abajo. Si lo hace a velocidad constante, la masa arriba y hacia abajo, entonces ya detectar aceleraciones por el efecto de la inercia, que es la masa Tester, para medir, una forma de medir, dar una información proporcional a la aceleración que sufre ese acelerómetro. Los acelerómetros, entonces, si nosotros tenemos unas placas, entonces, donde se ve en la zona marcada de amarillo, tenemos un capacitor y otro capacitor, es utilizado el mismo para ser tomado por un circuito oscilador, lo cual tiene una determinada frecuencia. Cuando este sistema está sometido a una determinada aceleración, se produce un cambio, se hace un procesamiento electrónico y bueno, nos da una tensión o una palabra digital proporcional a la aceleración al cual está sometido ese acelerómetro. Entonces, en forma integrada, como le vemos a la izquierda, es un sustrato, una masa, tiene unas placas solidarias a la masa, y asociadas al sustrato las otras placas. Cuando la masa se mueve, se produce un cambio de los dieléctricos de los capacitores. Bueno, es un cambio en la oscilación oscilador, y como dijimos, nos da una información de la aceleración a la cual está sometido el sistema. Bueno, en nuestro caso particular... Víctor. Víctor, disculpa un momentito. Sí, escucho. Te interrumpo. Sí. Por favor, a todos los participantes les ruego encarecidamente si pueden apagar sus cámaras a efectos de optimizar los anchos de banda. Desde ya, muchas gracias. Disculpa, Víctor, seguí adelante con tu presentación. No hay problema. ¿Hubo alguna interrupción? Si no, volvemos para atrás. No, creo que no, está todo bien. Bueno. Se estaba entrecortando. Bueno, listo. Bueno, voy a hablar más lento. Bueno, entonces, como dijimos, los acelerómetros pueden venir de un eje, de 2 ejes o de 3 ejes. Conceptualmente acá en la pantalla vemos uno de 3 ejes, en el cual tenemos el eje Y, el eje Z, y bueno, y el eje X está mirando ustedes, atravesando la pantalla. Coincide justo en el punto de intersección de los 2 ejes y atravesaría la pantalla hacia afuera. Bien, supongamos que el eje Y representa la nariz de un avión y el punto de intersección es el centro de gravedad del mismo. Entonces, suponemos que el avión tiene la nariz apuntando hacia la derecha y está haciendo un vuelo recto nivelado. Entonces, en estas condiciones, el eje Y estaría midiendo 0G y el eje Z estaría midiendo directamente 1G. Ahora supongamos que el avión levanta la nariz y apunta hacia arriba. Entonces, el acelerómetro correspondiente al eje Y estaría midiendo una aceleración de gravedad negativa, mientras que el eje Z es ligeramente menor a 1, a 1G. Ahora, la nariz del avión está apuntando hacia abajo.
en ese caso, el eje Y estaría midiendo una aceleración de gravedad ligeramente positiva, mientras que el eje Z también siendo ligeramente menor que G. O sea que si ustedes ven, ya solamente podemos medir la aceleración de la gravedad, y por lo tanto podemos ver si el avión está apuntando hacia arriba o hacia abajo o está en vuelo horizontal. O sea, podemos hacer de esa forma la posición angular de cabeceo que tiene el avión. Pero necesitamos sí o sí, lamentablemente, el uso del eje Z, porque así como está, si usáramos solamente el eje Y, no tendríamos información si el avión estaría volando a la horizontal o en posición invertida. Porque si el avión estaría en posición invertida, nos estaría dando la misma información. Entonces necesitamos sí o sí la información de eje Z para saber si está en posición normal o invertida. En el caso de un vehículo, bueno, sí o sí ya tienen intención, o sea, sí o sí tienen que tener en idea que si están midiendo al revés, quiere decir que la rueda quedó para arriba, es una situación catastrófica. Lo mismo pasa con una embarcación. Si está dado vuelta, es un problema. Pero en un avión o en cualquier vehículo aéreo, el hecho de estar en posición invertida puede ser una condición necesaria del vuelo. Bueno, entonces, como estuvimos viendo recién, entonces vamos a ver que el eje Y justamente corresponde al eje que atraviesa el avión por el centro de gravedad y corresponde al movimiento cabeceo, pitch. Entonces, como verán que sobre el elevador del avión pueden controlar el cabeceo del mismo. Y la posición angular del mismo se reparte por el ángulo θ que se ve abajo, en el dibujito de abajo, de la izquierda, y ese ángulo θ surge de hacer una operación trigonométrica, que es el arco tangente entre el eje X y el eje Z. De esa manera podemos saber cuál es la posición angular que tiene el avión respecto a la horizontal, y si está mismo en posición normal o está en posición invertida. Bien, de la misma manera podemos hacer un análisis sobre el eje X, que nos permite determinar el movimiento de rolido. Como verán en el dibujito, de la derecha a arriba, para controlar el rolido se requiere el movimiento de los acelerones que se encuentran en el ala del avión. Entonces el avión rota sobre el eje X y el ángulo de rotación en este caso está dado por el ángulo π. Y por lo tanto, para obtener el ángulo rolido, se necesita hacer una operación matemática, o sea, trigonométrica, entre la información del acelerómetro del eje X y del eje Z. Bien, por lo visto hasta ahora, nos quedamos tranquilos que aparentemente con el uso de un acelerómetro 3 ejes, podemos medir las actitudes de un vehículo, lo que sería la posición de rolido y lo que sería el movimiento de cabeceo. Lo que es el rumbo lo vamos a ver un poquito más adelante. Pero esto es válido si nosotros hacemos estos movimientos en forma estática. Lamentablemente, el avión, o cualquier vehículo que habíamos hablado recién, está sometido a otro tipo de aceleraciones, que son las vibraciones propias de los motores y las perturbaciones que provienen de puntos de vista naturales, o sea, las olas en el caso del barco, el viento en el caso del avión, o el accidente geográfico, los pozos, o los que tiene el terreno. Entonces, todos esos efectos de vibraciones son medidas por el acelerómetro, al punto tal que todas las superficies de control, en el caso del avión, o toda la parte de control de los vehículos, empieza a tener el mismo efecto de oscilaciones, y que en vez de corregir la actitud del vehículo, podría empeorar. Lo que se puede mejorar eso es aplicando filtros. El filtro pasa abajo, entonces removemos todas las oscilaciones de alta frecuencia. Pero la aplicación del filtro no hace más que alentar, o sea, hacer que sea más lento la medición del acelerómetro, lo que hace que en nuestra jerga es perder el reflejo. Entonces el sistema se pone más lento y cuando quiere hacer control, la orden de compensación viene tarde y en vez de controlar, se desestabiliza el sistema. Bueno, otro tipo de elemento para medir que se utilizan en las plataformas inerciales es el giróscopo. Conceptualmente, el giróscopo, como se ve en la foto de la izquierda, es una Y que tiene la forma, es un diapasón, el cual está oscilando en una frecuencia constante, donde las patas de arriba se desplazan hacia afuera y hacia adentro, siguiendo un eje.
Entonces, empieza a hacer un movimiento de oscilación y ¿qué pasa? Cuando uno lo empieza a girar sobre el eje vertical, aplicando una velocidad omega en el sentido antihorario, las patas cambian el sentido de oscilación, o sea, se tuercen hacia afuera, o sea, como gira el sentido antihorario, esta se tuerce hacia la izquierda, o sea, hacia afuera, y la de adentro hacia la derecha. Esto es debido a la aceleración centrípeta y aparece un efecto que es provocado por la fuerza de Coriolis, lo cual se aprovecha esas desviaciones de oscilación de las patas para medir la velocidad angular. Bueno, entonces también tenemos un cuadro en el cual tenemos unas placas que hacen efecto capacitivo, después unas placas fijas, como se ve en la parte celeste. Entonces, esto oscila a una determinada frecuencia, pero cuando se aplica una velocidad angular, entonces se deforma el movimiento. O sea, que si nosotros viéramos acá arriba el diapasón, desde la parte de arriba, esta parte se desplazarían hacia arriba, hacia abajo, en movimiento al unísono. Pero cuando uno le aplica una velocidad angular en sentido antihorario, se tienden a deformar y se aprovecha esa deformación para medir la velocidad angular. Por lo tanto, el giróscopo es un dispositivo que permite medir velocidad angular, pero si nosotros quisiéramos medir la posición angular, tendríamos que integrar a la misma. Lo cual, la ventaja que tiene el giróscopo, el hecho de poder medir la posición angular a través de la integración, es que no está afectada por los efectos de la aceleración. Pero lamentablemente, la integración, para obtener la posición angular, requiere fijar una posición de referencia, porque la posición que se mide es relativa a una posición de referencia. O sea, tenemos que fijar una posición y a partir de ahí hacer el efecto de integración. Bien, entonces, si el giróscopo está quieto, no mide ninguna velocidad. Si gira en un sentido, mira la velocidad angular positiva, proporcional, y si gira en el sentido contrario, bueno, mira una velocidad angular negativa. Acá vamos a ver un grafiquito donde mide la velocidad angular, o sea, de un giróscopo en lo cual entre los 0 y 30 está en posición de reposo. Ya de por sí el giróscopo tiene ruido, por lo que ustedes ven en la figura. De 30 y 40 hace un movimiento y lo vuelve a reposo, o sea, suponga que lo hace girar en sentido antihorario, lo vuelve a la posición original, después lo hacen girar en sentido antihorario, lo vuelve a la posición original, y lo mismo con esta parte, y después en sentido antihorario en la posición original. O sea, en estas partes, entre 30 y 60, están midiendo velocidades angulares. Por lo tanto, si yo lo integro, voy a tener la posición angular, y es lo que voy a mostrar ahora. Esta es la integral de la información anterior. O sea que la integral, en cierto modo, ha suprimido todo el ruido que había anteriormente. Pero, ¿qué ha sucedido? Dijimos que entre 0 y 30 estaba en posición de reposo, y entre 60 en adelante también está en posición de reposo. Y sin embargo, vamos a notar que si sacamos el valor medio, está el giróscopo dando información que se está moviendo. Esto quiere decir que si yo pongo el giróscopo quieto, midiendo arriba de la mesa, él mismo nos está dando información que está moviendo cuando la realidad no está sucediendo. Esto quiere decir que en el proceso de la integración está integrando ruido y probablemente el giróscopo tenga algún valor de offset. O sea, aparece un cierto sesgo, lo cual es un problema de que integrar un giróscopo nos está dando información errónea que el sistema está moviéndose, lo cual no es cierto. Esto es válido para cortos periodos de tiempo. Para largos periodos de tiempo no es posible efectuar la integración por este problema. Esto quiere decir que si nosotros tuviéramos un cañón de un barco apuntando hacia la proa, y si no hiciéramos nada, vamos a ver que el cañón empieza a efectuar un movimiento y se va dirigiendo hacia estribor o hacia babor. Bien, entonces, vamos a aprovechar entonces el uso de los dos sensores, del giróscopo y acelerómetro, para tener una estimación de la posición angular de una actitud de un vehículo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es saber interpretar la información del acelerómetro y saber interpretar la información del giróscopo. Supónganse que cada uno de ellos tienen capacidad
se entregan una tensión proporcional, lo estamos adquiriendo con un micro de bajo costo que tiene un conversor analógico digital 10 bits, o son palabras 10 bits. Lo que tenemos que hacer es acondicionar los datos, lo mismo. Entonces, la información del acelerómetro, que es el XACEL, toma la información, se le resta el offset que pueda tener, se lo multiplica por una constante de proporcionalidad para que nos dé la posición angular en radianes. Generalmente se trabaja en radianes porque todas las operaciones trigonométricas en los microcontroladores están pensadas para trabajar en radianes. De la misma forma, se obtiene la información omega, que sería la del giróscopo, la velocidad angular, se le resta su offset, se multiplica por su constante de proporcionalidad y nos va a dar la información de radianes por segundo. Entonces tenemos abajo los dos datos en tipo flotante, o float, para ser procesados en el microcontrolador. Tengan en cuenta que trabajar en punto flotante son varios bytes, por lo cual es una carga importante para un microcontrolador de bajo costo al efectuar todo lo que va a venir a continuación, todo el procesamiento que va a venir a continuación. Bien, entonces tenemos la información del giróscopo que nos da la velocidad angular y que dijimos que si lo queríamos integrar podríamos tener la posición angular, pero el problema que tenía era el offset. Y por otro lado tenemos el acelerómetro que nos da la posición angular, pero el problema que tenía es que medía todas las otras aceleraciones productos de las vibraciones u otras cosas que pudiera haber en el vehículo. Entonces aprovechamos las dos cosas mejores de los dos giróscopos, de los dos sistemas, y vamos a aplicar entre los dos un filtro de Kalman. Rudolf Emil Kalman fue un ingeniero, matemático, inventor de origen húngaro que trabajó en el Instituto Tecnológico de Massachusetts y desarrolló este filtro discreto en la década del 60. Por otro lado, apareció otro señor, un Steinle Nitsch, que tomó en cuenta todo el desarrollo que había hecho Kalman, se lo mostró a Kalman, y lo implementó, el filtro de Kalman, para ser utilizado como sistema de navegación y de guiado de los programas. Utilizando el filtro de Kalman, pudieron llegar los objetos Apollo a la Luna. Tanto como controlar el módulo lunar para apoyarse sobre la superficie lunar. Por otro lado, posteriormente, este sistema de guía de navegación fue utilizado en la Galaxy C5e, que sería el hermano mayor del C-130 Hércules. Y, bueno, por supuesto, tuvo su aplicación ya no solo en el ámbito militar, sino en el ámbito civil, y también fue utilizado para hacer un sistema guiado para persecución de objetos, ya sea a través del uso de radar o el uso de sistemas electrónicos. Bien, entonces, el filtro de Kalman es un filtro óptimo que se utiliza para controlar sistemas continuos, pero el procesamiento que se hace de forma discreta, en el cual toma información de los sensores a periodos regulares y en el cual puede haber interrupción de los mismos. Hoy tiene en cuenta el ruido de la información tomada de los sensores. Entonces, el filtro de Kalman dijimos que es un observador óptimo del tipo discreto, en el cual toma en cuenta toda la información que tiene la planta y de lo que toman los sensores y hace una estimación más exacta, más precisa de la variable que nosotros queremos medir, que en nuestro caso particular sería la actitud, la actitud de los aviones, del avión. Por ejemplo, el ángulo rolido, el ángulo cabeceo. Entonces, nosotros consideramos, en principio, la planta con su ruido de proceso, todos los ruidos que pudiera haber en la planta, y a su vez podríamos tener todo el ruido que podría tener en cuenta los sensores. Entonces, toma la información de los sensores, que en el caso de navegación es muy utilizado, como dijimos recién, los giróscopos y los acelerómetros, y hace una estimación final de la posición angular más exacta, tanto de rolido, en nuestro caso, y de cabeceo. El filtro Kalman utiliza mucho todo lo que es la teoría de lo que es la variable de estado, de lo que es el análisis de sistemas, análisis de señales de forma discreta, electrónica, programación y probabilidades de estadística. Bueno, entonces,
Lo que se toma, en principio, en nuestro caso, es la posición angular del giro, que sería una variable de estado, que esa posición se calcula como la integral de la velocidad angular sensincronismo. Otra variable de estado es la deriva o el sesgo que tiene el giróscopo. Dijimos que cuando está quieto tiene un pequeño valor de continua que cuando se integra hace que el sistema. Y como entrada, directamente la velocidad del giróscopo, o sea, la velocidad angular que toma el giróscopo. Bueno, se hace un modelo de espacio de estado en forma discreta, en la cual las dos ecuaciones de estado serían la integral de la posición angular, que es todas las muestras sucesivas de la posición angular, más la velocidad angular multiplicada por el tiempo, y lo que es el sesgo o el offset propio del giróscopo. Lo que se suele hacer para simplificar la carga de cálculo desde el punto de vista del microcontrolador, y suponiendo que no va a tener grandes variaciones respecto a la posición de equilibrio, se hace una linealización de las variables de estado, lo cual nos va a dar ahora dos ecuaciones de estados bastante más sencillas de lo que era anteriormente. Recuerden que el procesamiento, la idea es hacerlo con un micro bajo costo. Bueno, respecto al concepto de la estimación de la posición angular, dijimos que desde el punto de vista del giróscopo lo que hacíamos era integrar la velocidad angular del mismo. Pero desde el punto de vista discreto, la integración corresponde, o sea, el concepto de la integral es el área que hay bajo de la curva. Pero como estamos haciendo esto en forma discreta, entonces la suma de todos los rectangulitos que están tapados por bajo de la curva, estos rectangulitos son, la base es el periodo de muestreo entre muestra y muestra, y la altura es el valor que se toma en el momento que se toma la muestra de la información del giróscopo. Entonces se suman todos esos valores y obtendremos así la posición angular estimada medida por ese giróscopo. Después, tenemos la ecuación de observación o medición, que es en este caso la salida, que también se linealiza, en la cual se toma como información la posición angular del acelerómetro. Entonces, lo que hacemos nosotros es hacer la integración de la información que nos entrega el giróscopo y corregir el problema del offset utilizando el acelerómetro y removiendo todos los ruidos que hubiera en el medio. Bien. Aparecen unos conceptos justamente de probabilidad, que la información de los sensores tiene una cierta covarianza. La covarianza nos daría la información de con qué precisión nuestro valor caería dentro de una determinada zona. O sea, tendríamos una determinada zona dentro de la cual el valor medido por el sensor cae dentro de ese valor, dentro de esa superficie. Entonces tenemos, por un lado, la covariación R, que generalmente se obtiene la calibración del sensor. La covarianza del proceso CUR depende de todas las demás incertidumbres en el sistema, y ese parámetro del filtro de carga. O sea, hacemos una predicción, hacemos el cálculo final viendo la varianza P, con el cual vamos a corregir y quedamos la covariancia. Víctor, se te está entrecortando el audio. Hola. Sí, se te estaba entrecortando el audio. La última parte no se te escuchó. Retomamos. ¿Estamos bien? Bueno. Volvemos al tema de las condiciones iniciales. Definimos las covarianzas, que son las incertidumbres de las mediciones de la posición angular del giróscopo, de la velocidad angular y definimos las ecuaciones de predicción. O sea, calculamos la posición angular estimada y la covariancia del mismo. Hacemos el próximo paso, que es, si vemos que el error es muy grande entre lo que es la posición estimada respecto
a la posición medida, empezamos a corregir la ganancia. Y recalculamos la covarianza y recalculamos el valor estimado de posición angular. Y ahora entramos en un proceso recursivo, que se resuelve esto en forma discreta, pero en tiempo real. Y permanentemente se va corrigiendo la posición estimada, tratando de ajustarse lo mejor posible a los sensores. Bueno, ¿se va siguiendo? Sí, sí, sí. Bueno. Bien. Entonces, acá vamos a ver un gráfico donde vemos en verde lo que sería, acá tenemos nuestro sensor, nuestros plaqueta con nuestro filtro Kalman estaría en posición de reposo hasta el tiempo, este instante 30, se hace un movimiento, se aparta, después, por ejemplo, en sentido horario, vuelve a la posición de reposo, después se hace un movimiento en sentido horario, vuelve a la posición de reposo, y si midiéramos eso solamente con el giróscopo, vemos que el giróscopo tiene una deriva. Si el movimiento fuera hecho por el acelerómetro, bueno, como es un movimiento que es de punto de vista estático, no tenemos problemas de vibraciones. Por lo tanto, se ve que la medición es bastante buena. Y si lo hacemos con el filtro Kalman, se vería con el rojo. Pero al no tener el acelerómetro RIROP, bueno, parece que fuera uno copiado respecto a movimiento en azul, en original, y le hiciéramos la medición con la estimación con el filtro de Kalman, vemos que son prácticamente iguales. Ahora lo que vamos a mostrar es un video en el cual se muestra un movimiento rolido medido solamente con el acelerómetro. Se va a ver un horizonte artificial, dos horizontes artificiales, en el cual el superior es medido solamente con el acelerómetro y el inferior es con el filtro Kalman. Vamos a ver cómo realmente el filtro Kalman mueve el ruido, perdón, y cómo trabaja el sistema en tiempo real, cómo la medición está en tiempo real. Bueno, es un movimiento de oscilación, como que bien que trabaja el filtro Kalman, remueve toda la otra oscilación que, que tiene el sistema. Hasta incluso parecería que midiera el pulso de mi mano. No tengo Parkinson, pero pasa eso. Lo vuelvo a repetir. Entonces, las entradas son giróscopo, acelerómetro, mi propia mano, acelerómetro con filtro. Bien, vamos a darle una sobre un vehículo. Se puede ver ahí un carrito, un tipo Segway, en el cual tiene los motores que mantienen la posición erguida del vehículo. Ahí lo vamos a dar vuelta para que se vea del otro lado la presencia de la parte electrónica que garantiza que el vehículo se mantenga en posición erguida. Lo único que hace el carrito es mantenerse en forma vertical. El control de dirección como para manejarlo como si fuera un carrito. Lo único que hace es mantenerse en forma vertical. A la izquierda, nosotros vemos un cohete. Eso sería una aplicación más desarrollada lo que sería el carrito. El cohete, supuestamente si fuera un misil, uno está acostumbrado a ver que el cohete tiene aletas de control, sobre el cual pasa el caudal del aire, y bueno, torciendo esa aleta de control, podemos lograr el control de la dirección o la navegación del vehículo. Pero si ese cohete es un cohete de la y sale al espacio, hay posibilidad de controlar el exterior, o sea, el espacio exterior, superficies de control, porque no hay aire. Entonces la única forma de controlar la dirección del vehículo es torciendo la tobera de salida de los gases. Bueno, en el caso del vehículo, digamos,
la posición erguida se logra a través del control de la velocidad y la dirección de movimiento de los motores que accionan esas ruedas. Bien, hasta ahora vimos los controles de altitud para corregir la posición angular de rueda y de cabecera de un cualquier vehículo. El problema se presenta cuando tenemos que medir el rumbo. Entonces, en el caso de rumbo podemos utilizar de vuelta un giróscopo y tomando una posición de referencia para saber hacia qué dirección estamos apuntando. Pero el hecho de que al medir un rumbo uno mantiene vertical y no hay inclinación respecto a terrestre, entonces no tiene información válida del acelerómetro para decir hacia qué dirección estamos apuntando. Entonces no nos queda más remedio que utilizar un magnetómetro, un compás electrónico. En este caso, de 3, y normalmente se utiliza para medir el campo magnético terrestre, o sea, el rumbo respecto al norte. También los hay de protocolo de conversión de I/C y tensión de alimentación entre 3 y 5 volts. Y puede seleccionarse la sensibilidad por programa. Bueno, el magnetómetro está constituido por 3 resistencias de hierro-níquel que tiene la particularidad de que sus características resistencias pueden ser variadas si nosotros aplicamos un campo magnético, o sea, un imán. Bueno, podemos utilizar entonces el magnetóresistencia, en este caso la brújula electrónica, para medir la orientación de nuestro sistema respecto al norte. Pero tenemos una particularidad de que el norte magnético no coincide con el norte geográfico. Nosotros llamamos al norte geográfico y al sur geográfico como el eje de rotación de la Tierra. Pero generalmente la Tierra, que se representa como un inmenso imán, tiene su norte magnético está ligeramente o bastante desviado respecto al eje de rotación de la Tierra y va variando cada año tras año. Una particularidad es que el norte magnético apunta hacia el sur, mientras que el sur magnético apunta al norte. Es al revés, pero esa desviación se denomina declinación magnética y año tras año se da información para corregir a nuestros magnetómetros. Pero en nuestro caso particular, como estamos utilizando una plataforma inercial para un sistema que se mueva de corto alcance, podemos decir que, bueno, este problema de declinación magnética no es un problema si el vehículo no va muy lejos. También tenemos otra información que se refiere a la inclinación magnética. Eso quiere decir que si tuviéramos una brújula común, lo pusiéramos en forma vertical y apuntáramos al norte, notaremos que la aguja tiene una tendencia a apuntar hacia abajo o hacia arriba, depende de qué lado del hemisferio está. Eso se debe a la inclinación magnética. Pero nuevamente, si estamos hablando de un vehículo que se va a desplazar a corto alcance, esa inclinación magnética no va a tener efecto alguno. Después, tenemos otro tipo de problema, es que el magnetómetro, como está midiendo campo magnético terrestre y suele ser muy tenue, ese magnetómetro suele estar instalado sobre un vehículo y debe estar lo más lejos posible a lo que es la parte motriz, o sea, los motores o todos aquellos elementos que contengan, porque produce una distorsión muy importante en la información suministrada por el mismo. Eso debe ser tenido en cuenta y esa distorsión suele denominarse no linearidades duras y blandas, que por lo tanto deben ser compensadas, por lo cual el magnetómetro debe hacerse rotar 360 grados dentro del entorno donde se encuentra y debe ser corregido. Bien, con información del eje X y el eje Y magnetómetro, o sea, estaremos apuntando al norte y el este, podemos obtener la información del rumbo en este caso. En el caso de un avión, el rumbo se puede controlar a través del timón de dirección y se mueve alrededor de un eje, que es el eje Z,
y el ángulo con que se mueve respecto al norte se denomina psi. Bien, ¿alguna pregunta? Víctor, Sí, ¿ya has concluido? estoy... ¿Sí? Bueno, ¿Alguna pregunta? Salgo de la perfecto. pantalla. Salgo de la pantalla. Bueno, Víctor, excelente tu presentación, impecable. Ahora llegó el momento de las preguntas, como vos te anticipaste. No tenemos ninguna pregunta. Si alguien quiere hacerla a través del micrófono y habilitarlo, por supuesto, ya puede conectarse y bueno, si no, continuamos. Muchas gracias. No, por nada. Buenas tardes, yo tengo una. Pues podríamos volver un poquito a la parte en la cual se corrige ese offset del giróscopo con la información del acelerómetro, que ahí pasó y no sé si fue porque un poco se había entrecortado o qué, pero me gustaría tener un cachitín más de información al respecto, por favor. Volvemos, sí, adelante. Vuelvo a presentar la pantalla. Gracias. No, por nada. Un segundito, si no hay tu tiempo. Bueno, perdón. Lo que hace, en ese caso, el filtro de Kalman es... se ve la pantalla, ¿no? Bueno, se hace una estimación de la posición angular haciendo la suma de todas las posiciones anteriores y sumando la información del giróscopo y restando el offset. Eso después lo que se hace acá, justamente, calcula una ganancia, calcula una determinada, calcula la covarianza y corrige la posición angular. Lo que hace es, en este caso, es justamente tomar la información del giróscopo y cuando empieza a ver offset, toma la información del barómetro y se lo resta. Lo que hace es la integración del giróscopo. Cuando empieza a tener problemas de deriva, por su offset, se lo resta a través del barómetro. Entonces, calcula no está explícito acá en la fórmula de la posición de la ganancia, y se va fijando lo que es la covarianza. Cuando la covarianza empieza a crecer, la información de la ganancia también empieza a crecer y aumenta la estabilidad, tal que hace que la posición angular estimada tienda a acercarse a la información de lo que es la integral del giróscopo y va viendo que lo que es el offset de lo que es la parte de la integración del giróscopo sea cada vez mejor restado a través del acelerómetro. ¿Quedó claro? Perfecto, ahí está, muy claro, muy claro. Muchas gracias. Sí, esa última No, ecuacioncita alimentada por la información de justamente cómo se incrementa la covarianza era lo que me faltaba para cerrar esto. Está perfecto, muchas gracias. claro, cuando va incrementando la covarianza, aumenta la ganancia del sistema para que sea más sensible. Entonces, cuando va haciendo la comparación de la variable estimada respecto a la medida, trata que el error se minimice. Siempre la tendencia es minimizar. Perfecto. Bien, bien, muy claro. Muchas gracias. No, pero no. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, así, terminado. Perdón. sí, no, Bueno, dale, Carlos. lamento que se haya cortado
el audio, pero cuando yo tengo la pantalla completa no puedo saber qué es lo que pasa, porque se me pone toda la pantalla de la placa. Bueno, gracias, Víctor. No, por nada. Excelente tu presentación, impecable. Terminadas entonces las preguntas, le voy a ceder a continuación la palabra al director de la carrera para que haga el cierre de estas jornadas. Me despido de ustedes y muchas gracias nuevamente por participar y compartir este espacio de charlas técnicas entre especialistas. Gustavo, el auditorio es todo tuyo. Bueno, sí, ahora buenas tardes a todos. Entonces, sí, un gusto de poder saludarlos ya haber solucionado el problema técnico. Espero que hayan disfrutado de esta charla, de estas primeras jornadas de comunicaciones y control, y agradecerle la presencia nuevamente a todos ustedes, ¿sí? Les comento que el balance ha sido altamente positivo para nosotros, con una presencia muy elevada de todos los participantes en las distintas presentaciones, ¿sí? Eso realmente es gratificante para nosotros y es una motivación para continuar con este tipo de eventos. Ahora sí, estamos cerca del horario, no les voy a robar mucho tiempo, simplemente les quiero compartir a continuación un cronograma que es el borrador de las próximas charlas que estaremos lanzando. La llamamos la segunda edición de estas jornadas que comenzarían en agosto. Así que si me permiten, voy a compartirles para que tengan una idea de cuál es la temática a tratar. Perfecto. ¿Están viendo todos? Ahí está. Sí. Espera que vamos a maximizar. Bien. Bueno, continuando con la misma dinámica, todos los miércoles en este mismo horario de encuentro y así todos los miércoles de agosto terminando la primera semana de septiembre. Como ustedes pueden visualizar, hay temas muy interesantes, entre ellos lo que tienen que ver particularmente, hay dos que tratan la parte de comunicaciones satelitales. Tenemos ahí un representante de Satellogic y después otro también que llamamos ahora proyecto SSGAT, de los satélites de comunicaciones geoestacionarios, ¿sí? Para también cerrar con un tema de control y guiado de navegación de vehículos no tripulados. Esto les quería compartir para que tengan una idea en qué estamos trabajando y esto sería el evento que disponemos nosotros para agosto, así que para que van haciendo entre comillas sus reservas, ¿sí? Bien, ahora sí entonces, solo resta despedirlos. Los esperamos a todos el próximo agosto, Dios mediante, en este mismo horario. Por favor, no se olviden de inscribirse. Como lo ha manifestado acá el ingeniero Bronzini, para todos los participantes recibirán su certificado correspondiente a lo largo seguramente de lo que resta de julio y también asociado con una encuesta de satisfacción que es importante para nosotros. Para cerrar entonces, será un placer encontrarnos nuevamente en este ámbito y seguir compartiendo estas experiencias y conocimientos de profesionales entre charlas de especialistas. Ahora sí, buenas tardes a todos y hasta la próxima semana. Chau, chau. Chao. Víctor. Buenas tardes, gracias. Víctor, Hasta te luego. pido por favor que te quedes en la sala, igual que Carlos. Muchas gracias. Bueno, nos quedamos. Perfecto. Chao, gracias. Carlos, Víctor, muchísimas gracias. Impecable, Víctor, la presentación, ¿eh? Muchas gracias, señor. Hasta luego, mi coronel. Después le consigo el bolillero. Gracias, Andrés. Hasta luego. Hasta luego. Chao, chao. Chao, chao, hasta luego. Capitán. ¿Por qué? Porque tengo este chapelote. No, vení porque ya salen todo. Señor Ricky Peña. ¿Cómo andamos, Gus?
Bien, bien, todo bien. Bien. Bueno. Esperame ahí también en la sala. ¿Cómo? Esperame en la sala. Sí, sí.